Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 24 de noviembre, justo la semana de aniversario de nuestra ciudad, y vamos a conversar sobre un tema que abarca mucho más allá de nuestro territorio. Es un tema de interés regional, por supuesto, también nacional, pero a nivel mundial también se trata, ¿cierto? Y se ha conversado mucho sobre esto, vienen distintas posiciones, distintos actores relevantes, intelectuales de primer orden mundial que han hablado sobre el tema de las drogas. Hemos invitado a dos especialistas para este programa. Claudio Jiménez, director de la Corporación La Esperanza. Claudio, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy agradecido por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y esperamos aquí poder conversar gratamente sobre el tema. Ok, y también a Rafael Miquel, quien es sociólogo, vinculado a este tema, digamos, durante muchos años. Rafael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de este tema, que es un tema relevante para nuestra comunidad. Bueno, y como siempre, ¿cierto?, nos acompaña nuestro analista, sociólogo, Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, dispuesto a conversar con nuestros invitados y a ver qué concluimos, porque mientras te escuchaba me acordé del presidente Mujica, que no sé si habrá fumado alguna vez, pero legalizó. Bueno, no les vamos a preguntar a nadie si ha fumado o no ha fumado, digamos. No vamos a entrar en el detalle, sí, claro. Pero sin lugar a dudas que distintos intelectuales, ¿cierto?, presidentes, dirigentes políticos en todo el mundo han planteado este tema ya desde hace bastante tiempo y acaba, ¿cierto?, de realizarse un seminario en Santiago donde participó el expresidente Ricardo Lagos, quien encendió un poco el debate en estos días, quien dice que la guerra, ¿cierto?, se está perdiendo, la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico se está perdiendo. Partamos por tu visión. ¿Cómo, en términos generales, cómo ves tú que se ha tratado este tema y cuál es la posición que tiene usted? Bueno, con respecto al tema de la despenalización, ¿cierto?, de las drogas. ¿Qué fue lo que planteó el expresidente? Al conversar siempre sobre esta temática, nosotros tenemos que abordar tres niveles, ¿cierto? Siempre lo que es la persona, quien consume la droga, por lo tanto hay que distinguir que no a todas las personas les produce el mismo efecto, sino que el efecto de la droga es netamente individual. También tenemos que abordar el tema de la droga en sí misma, de qué droga estamos hablando, porque no todas las drogas producen el mismo efecto, ni las mismas consecuencias. Y por otro lado también, como el tercer nivel, sería el contexto en que se consume la droga. Y eso, digamos, también tiene una distinción importante en el sentido de que no es lo mismo consumir en un contexto protegido, por ejemplo, sin mayores consecuencias, digamos, para la persona que lo consume, versus un contexto vulnerable, ¿cierto?, donde sí, tal vez las consecuencias van a ser de otro tipo. Así que yo quisiera distinguir en un principio esos tres niveles de análisis, ¿cierto?, y en ese sentido la droga, por ejemplo, el sujeto que la consume, ¿cierto?, en un caso de liberalizar, ¿cierto?, el consumo, hay un porcentaje de personas que está considerado alrededor de un 8%, por ejemplo, en que sí traería algunas consecuencias que tienen determinación genética previa, ¿cierto?, o algún gatillante, o como para causar alguna enfermedad de tipo esquizofrénica, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad tipo ataque de pánico, etcétera, ¿cierto? Y eso, digamos, como salud, digamos, pública, tenemos que estar conscientes de que ese fenómeno existe y que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Vamos a seguir, sí, digamos, conversando respecto del tema, pero me gustaría preguntarte, Rafael, las cifras, las estadísticas, ¿dan para todo o no? Yo diría que, bueno... Dependiendo del cristal con que uno lo mira, ¿cierto?, y toma claro, las cifras de una manera u de otra, en definitiva se justifican distintas posiciones. La verdad que con el tiempo, ¿no?, desde hace unos 20 o 30 años acá en la ciudad, hemos visto que el consumo de algunas drogas ha ido incrementándose, ¿no? También hemos visto que en los grupos que están involucrados en ese consumo también han ido modificando, por ejemplo, la edad de consumo. Es difícil llegar a establecer con alguna exactitud, ¿no es cierto?, la cifra que aborda específicamente este tema del consumo. Sin embargo,
Si más o menos mantenemos las mismas metodologías con las cuales se han realizado, podemos hacer una cierta comparación. El problema en nuestra ciudad ha ido creciendo porque empezamos a tener una vinculación con ciertas sustancias previo a otros lugares del país. Ya por los años 85 en nuestra ciudad ya se consumía pasta base de cocaína. Clorhidrato con cocaína sabíamos que se consumía de antes, ¿no? Sin embargo, este tipo de sustancia que empezó a ser consumida por la comunidad empezó a tener efectos sobre nuestra población. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de obtenerla porque llega de los países productores que son cercanos, si le sumamos en el contexto a la situación que vivía nuestra ciudad, durante esos años, ¿no es cierto?, cambia el modelo económico del país y por lo tanto empieza a haber un modelo en el cual hay una sustitución se cambia el de sustitución de importaciones a un primario exportador. Y nosotros teníamos harina de pescado. Por lo tanto, estábamos en un buen pie en esa economía. Y luego todo lo que se producía acá ya se deja de producir, ¿no es cierto? Y se empieza a importar y nosotros teníamos la zona franca. Por lo tanto, fue un gran polo de atracción en nuestra ciudad a buscar empleo en ese tiempo, ¿no? Tuvimos una tremenda migración interna de país. Por lo tanto, llegó mucha gente a vivir acá y buscando tener una posibilidad de empleo, habiendo ingresos, por lo tanto, ¿no es cierto? Y habiendo una gran masa de personas que venían a trabajar con un fin, hubo también una gran posibilidad del comercio de drogas, ¿no? Y empezó eso a expandirse. En un contexto en el cual el país empezó a cambiar, ¿no? Y por lo tanto se empezó a generar una fuerte incentivo a lo que es el mercado y por lo tanto a que todo aquello una cultura en la cual el disfrute y el tener empezó a tener una preeminencia, ¿no? Y hoy día vemos entonces que eso se ha instalado fuertemente en nuestra cultura, ¿no? A pesar de que nuestro propio organismo genera sustancias que pueden disminuir el displacer, el encontrar fuentes que permitan disminuir esos displaceres afuera de manera artificial se ha empezado a internalizar fuertemente. Entonces no solamente el tema de las cifras en estadística en términos del consumo de drogas ilícitas, sino también la cantidad de medicamentos que consumimos hoy en día y la cantidad de otras instancias, ¿no es cierto?, con las cuales se recurren con el propósito de poder no llegar a sentir, ¿no es cierto?, este displacer, ¿no? Cosa que hace unas cuantas décadas atrás eso se asumía. Por ejemplo, si ponemos cifras en cuanto a la necesidad de tener, ¿no? Antiguamente en Iquique las formas de comprar era que la familia iba a una tienda de los iquiqueños acá y separaba lo que necesitaba y lo iba pagando mensualmente, ¿no? Hasta que lo podía obtener. En cambio hoy día, si no tenemos la plata, lo tenemos inmediatamente porque tenemos una tarjeta. Entonces, antes el disfrute de lo que uno necesitaba tenía un tiempo, un proceso a través del trabajo el cual se lograba. Claro. Hoy en día no media eso. Claro. Hoy día a la necesidad inmediatamente la satisfacción. En ese sentido está instalado el consumo. Ya, Omar. Bueno, la propuesta que ha emergido y por esos programas es legalizar el consumo. Y la pregunta para nuestro invitado, entonces, ¿cuál es el impacto que podemos esperar en nuestra región específicamente, o en particular en Iquique, si esta medida legislativa se logra concretizar, ¿no? Tuvo algo aventuradas de un porcentaje que podría parecer, pero a mí me interesaría clarificar que la propuesta es legalizar el consumo de marihuana. De marihuana, sí. Está bastante acotado la iniciativa. Lo que hay que considerar acá, primero hacerse la pregunta de si el país, ¿cierto?, o la región en este caso,
está preparada, ¿cierto?, para recibir el impacto que va a tener una medida de este tipo. Los estudios que se han realizado en otros países donde se ha tomado la medida indican que se espera un aumento de las personas que pasan a ser adictas de la marihuana en este caso, de un 20%. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el sistema de salud, ¿cierto?, o como Estado, estamos preparados para recibir a todo el aumento, ¿cierto?, de personas que van a aumentar su adicción. Por otro lado, también existen estudios a nivel mundial que indican que los principales consumidores de marihuana en ese sentido, cuando la droga está disponible, son los jóvenes y no los adultos, digamos. Y en este caso, y eso es lo delicado un poco de la propuesta, es que los menores de 18 años, ¿cierto?, en este caso, los menores de 21 años son los principales consumidores o son aquellos que principalmente van a aumentar su consumo y no los adultos, digamos. Y en ese sentido, obviamente que los efectos a nivel corporal, digamos cerebral incluso, o los efectos físicos, son los que tienen mayor impacto en esa edad. Antes de los 21 años, ¿cierto?, nosotros todavía nos encontramos desarrollando nuestro cerebro en muchas funciones cerebrales y físicas. Por lo tanto, lo delicado de una medida de ese tipo, y considerando que son los jóvenes los que van a principalmente tener un aumento en el consumo, es eso, es decir, el consumo de droga o meter marihuana en un cerebro de un niño adolescente que se está formando, que está terminando de formar su cerebro, es una cosa bastante delicada. Y en ese sentido, tal vez nosotros pensamos en el consumo adulto como un liberalizador, ¿cierto?, o un escape, digamos, al tema de la pérdida de la guerra contra las drogas. Pero sin embargo, este tema de los jóvenes es lo que nos tiene que tener bastante alerta. Esa es como una principal mirada desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Una, si vamos a ser capaces de recibir este 20% adicional de adictos, si el sistema está preparado para eso, y si vamos a tener la capacidad, ¿cierto?, para abordar este impacto en los jóvenes, digamos. Discúlpeme, quisiera que me clarificara, ¿el consumir es sinónimo de adicción? ¿Hay alguna diferencia entre alguien que... No necesariamente, hay distintos niveles de fume, consumo. por decirte, una vez al mes, a alguien que lo hace? O sea, hay un consumo experimental, ¿cierto?, con el que se parte, ¿cierto?, la persona que prueba la droga, ¿cierto?, y después viene un consumo a lo mejor más esporádico, un consumo recreativo, como el que se llama, ¿cierto?, y finalmente viene ya después, si se pasan todas esas etapas, digamos, ya un consumo que se llama problemático o un consumo ya adictivo. No necesariamente... Que necesita necesariamente consumir. Claro, el que necesita la droga, digamos, y necesita ir aumentando la dosis para que produzca el mismo efecto y finalmente entonces realiza su vida en función del consumo. Ahora, no necesariamente, como te dices, el consumo es sinónimo de adicción, digamos, en forma directa, pero sí una medida como liberalizar las drogas podría provocar, o sea, está comprobado que aumenta un 20% los que finalmente llegan a ser adictos, ¿ya? Con respecto al momento en que no estaba liberalizado. Entonces ese es un poco el análisis que se tiene a nivel, digamos, de los estudios que se han realizado en otros países. Rafael, aquellos que están por liberalizar, digamos, ¿cierto?, el consumo de marihuana, legalizar la marihuana, ¿cierto? El expresidente Ricardo Lagos lo planteó así: hay que legalizar, dice, todas las drogas partiendo por la marihuana. ¿Qué te parece a ti esa posición? Bueno, ya desde hace muchos años, ¿no?, la política que se implementó a nivel mundial, ¿no es cierto?, fue esta declaración de guerra contra las drogas, ¿no? Entendiendo que el consumo de drogas ha existido siempre, ¿no? No es algo que de las últimas décadas. Muchas civilizaciones han consumido a lo largo de la historia. Distinto es cuando se consume las drogas en un contexto de una economía de mercado, que lo hace distinto, ¿no? En ese sentido, hay toda una política, ¿no es cierto?, que se ha diseñado para poder cortar con el circuito de la comercialización de las drogas, ¿no?, interviniendo los pasos fronterizos, interviniendo los lugares, ¿no es cierto?, de expendio, o cortando el suministro de ellos a través de la reducción de los precursores químicos. En fin, se ha tratado
con diversas medidas, ¿no?, el poder lograr intervenir en ese mercado. Los resultados han sido pobres, ¿no? Porque funciona dentro de una lógica de mercado, ¿no? Y dentro de esa lógica del mercado, ¿no es cierto?, esto genera un tremendo impacto, ¿no? Mientras haya demanda, digamos, va a haber una oferta. oferta. Y por otro lado, entonces, esto ha implicado, ¿no es cierto?, de que las formas de poder abordarlo requieren tener perspectivas distintas, ¿no? Algunos países empezaron a dudar de la eficacia de la guerra contra las drogas, ¿no? Y empezaron a intentar otras medidas, ¿no? Por ejemplo, el poder lograr instalar drogas sustitutivas, ¿no es cierto?, que ayuden, ¿no es cierto?, a los adictos. Medidas de salud también, que se tomaban para poder, ¿no es cierto?, proteger a la población. Algunas han tenido efectos parciales referidos a la población a la cual estaba realizada. Lo que se quería con una mirada salubrista era lograr, ¿no es cierto?, que aquellos que estaban ya en el consumo de drogas, ¿no es cierto?, como adictos, no se enfermaran más de otras cosas, ¿no? Y ese fue en algunos casos el objetivo. Por otro lado, ¿no es cierto?, se empezaron a realizar programas, ¿no es cierto?, en donde se buscaba de que la comunidad, a través del trabajo en la familia, del trabajo en la escuela, pudiera generar algunos factores protectores en la persona y que fuera la persona la que decida, ¿no es cierto? Y por lo tanto se disminuyera este consumo de drogas y pudiéramos entonces lograr tener un impacto sobre el mercado. Hasta ahora no ha sido tampoco tan auspicioso como se esperaba, ¿no? Por lo tanto, dado las características que esto tiene y el impacto que está teniendo, ¿no es cierto? Porque se habla de los carteles de la droga, ¿no? Se habla de que existen verdaderas, casi como ejércitos en este asunto, ¿no? Y la verdad que en general se arman estas bandas delictuales más bien para defender el territorio de venta y cosas por el estilo, más que por dañar, ¿no es cierto?, a la comunidad y al Estado. Lo que sí hace impacto, ¿no es cierto?, es sobre el propio Estado, ¿no? En el sentido de que el consumo de droga, como un sustituto a la precariedad, a la falta de un trabajo digno, a la falta de una educación con oportunidades, ¿no es cierto?, para los jóvenes, va siendo una opción para esta juventud, en un contexto en el cual, ¿no es cierto?, se le ofrece a las personas, ¿no es cierto?, el logro de realizaciones a través del tener. Sin embargo, no están para todas esas posibilidades de tener. Y entonces la droga empieza a ser, entonces, en ese sentido, una posibilidad. Entonces, si queremos terminar con el asunto, la legalización es un buen tema para impactar en ese mercado, asociado a programas estructurales o reformas que necesita el país para darle mayores oportunidades a la gente. Bueno, hemos terminado, ¿cierto?, este primer bloque. Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.